Bueno, ahí está en el grupito y le mandé a cada uno lo del plan de estudios. Así, estamos en el nivel 3. Una vez que se pasa por ama a Cristo y conoce a Cristo, a lo que avanzamos es a la parte de vive a Cristo. Cuando pensamos en vive a Cristo, lo que tenemos como en la mente es poder afirmar la membresía de la iglesia. La clase de Vive a Cristo es la clase donde vamos a estar hablando acerca de la identidad de la iglesia local, vamos a estar hablando acerca de la membresía, la importancia de la membresía, el proceso para ingresar a la membresía. Sobre todo vamos a estar también poniendo mucho énfasis en poder afirmar lo que realmente implica ser una iglesia y a qué no se puede considerar una iglesia. Vamos a estar hablando acerca de las ordenanzas que dejó Dios para la iglesia como medio de gracia y también vamos a estar mirando acerca de los procesos naturales que hay dentro de la iglesia, como adhesión de miembros, disciplina de miembros, responsabilidades y deberes de los miembros. Para las últimas clases vamos a estar mirando acerca de los oficiales dentro de la iglesia local, pastores, ancianos, diáconos y principios de conducta. Así que la meta, cuando dice meta del curso, primero, enfrentar al alumno con la realidad escritural de que toda profesión de fe debe ser considerada, pero a su vez evaluada. ¿Por qué tenemos esto en mente? Lo que pensamos y lo que entendemos bíblicamente es que Dios le ha dado a la iglesia la autoridad de reconocer y afirmar a aquellos que se dicen ser creyentes. Entonces, cuando pensamos en la autoridad que Dios le dio a la iglesia local, lo que debemos entender es que nadie puede llamarse creyente por sí mismo fuera de una iglesia local si no hay una iglesia que afirma esa salvación que él está profesando. Así que una de las metas es entender eso, de que toda profesión de fe tiene que ser considerada y afirmada por la iglesia local. Como segunda meta, exponer al alumno mediante la exposición bíblica los elementos básicos y esenciales de nuestra iglesia. Entonces, lo que vamos a estar viendo es mucho de lo que se consideraría nuestros estatutos, lo que pensamos que debe suceder dentro de una iglesia local, lo que vemos en las escrituras, las diferentes dinámicas y las diferentes áreas que vamos a ir charlándolo. Como tercera meta, estimular a los alumnos a la valoración de la iglesia y todos sus componentes. Ahora, ¿qué es lo que yo espero de ustedes? Primero, que puedan describir una profesión de fe consistente y bíblica. Cuando ven ahí en los requisitos del curso, una de las tareas finales es solamente entregar en una hoja escrita tu testimonio de conversión. Lo que esperamos es que el testimonio de conversión pueda reflejar una doctrina robusta de cómo realmente entiendes hoy la salvación en tu vida, cómo fue que entendiste el Evangelio y qué fue lo que entiendes hoy, ¿sí? Cómo te ves hoy como creyente. Lo segundo, que el alumno pueda identificar, describir e identificar los elementos básicos que necesita la iglesia para su correcto crecimiento. Entonces, cuando pensamos, dijimos que una de las cosas que vamos a hacer mediante la exposición de la Escritura es poder mirar qué es lo que a la iglesia local le hace a una iglesia local y cuáles son las dinámicas que se deben ir dando dentro de la iglesia local. Entonces, eso vamos a irlo viendo cada semana. Ahora les voy a explicar con la tarea. Tercer objetivo, que el alumno pueda terminar con su propia descripción, ya dijimos, de su conversión con robustez teológica. Esto sería para los que son de nuestra iglesia, en este caso sería para Lore nada más, que es para poder hablar acerca de un bautismo y adhesión a la membresía. Lo que sucede en nuestra iglesia local, acá en San Justo, es que después que termina la clase de Vive, pasan a un proceso de evaluación por los ancianos. Entonces se establece una agenda donde uno de los ancianos tiene una entrevista con los que están candidatos para la membresía y en esta entrevista se evalúa su testimonio de conversión, su vida de frutos en el tiempo que venimos conociendo a la persona y según eso se decide si la persona se añade a la membresía o si la persona tiene que esperar un ciclo más hasta que podamos ir afirmando las cosas que vemos que se necesitan afirmar. Así que en este caso sería Lore. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, las tareas dan preguntas. No. ¿Cuáles son los requisitos del curso?
Sabemos, no está claro de las asistencias, pero sabemos son dos asistencias, dos faltas mínimas. Después de la tercera falta, repruebas el curso, ¿sí? No, de la misma manera con las tareas. Necesitas un mínimo de 7 tareas para poder aprobar la materia. Si cumples menos de 7 tareas, entonces va a tocar recursar el curso, ¿sí? Eso quiero que lo tengan en mente, ¿sí? Es un mínimo de 7 tareas. Una tarea cumplida es cuando la haces en su totalidad y la compartes con tu mentor. Si no es compartida, es una tarea incompleta. 2 tareas incompletas es una tarea incumplida, ¿sí? ¿Se entiende? Ok. Entonces, primero, lectura del libro de la membresía de 9 marcas. En el grupito les mandé un PDF. Les mandé ese PDF porque en la página de 9 marcas este libro es gratuito, así que no hay plagio. Dice la membresía de la iglesia, es un librito azul. Si lo ven, está ahí en el grupito de Vive a Cristo. Ese librito van a tener que leerlo en su totalidad. Está marcado para que se lea un capítulo por semana, ¿sí? No, a partir de la siguiente clase no, sino de la siguiente, a partir de la tercera, porque para la siguiente clase hay otra lectura. Pero ese es el libro, un requisito. Al leer el libro, tienes que leer el capítulo asignado, compartirlo con tu mentor y escribir un pequeño párrafo resumiendo el capítulo, ¿sí? El párrafo debe tener un mínimo de 5 líneas escritas. Después de ahí, no hay que hacer hojas, no hay que copiar y pegar, solamente hay que resumir un concepto de lo que aprendiste del capítulo, ¿sí? Segundo, para la semana que viene se va a leer el capítulo 1 de un libro que se llama La vida en la casa del Padre. Está ahí en el de Vive a Cristo. Les mandé otro archivo que dice La casa de Dios, dice el archivo. Ese lo tendrían que leer para la semana que viene. De la misma manera hay que armar un párrafo con un resumen, ¿sí? Y compartirlo con el mentor. Entonces, para la semana que viene, ¿cuál hay que leer? La casa de Dios, sí, la casa de Dios. Y escribir un resumen y enviar. Tercer requisito. Cada semana el alumno avanzará por la declaración de fe estudiando el punto asignado. Usar una teología en caso de ser necesario. Entonces, si ustedes van para el final del apunte, está un espacio que dice apéndices. ¿Se puede pasar todo por nivel para que sea más? Si ustedes, sí, yo no alcancé a imprimir el manual de la clase, pero yo lo traeré impreso, ¿sí? Para el que me pide, yo lo traeré impreso. Sí, el libro sería difícil imprimirlo. El apunte yo lo traigo impreso, sí. ¿Qué? Yo lo traigo impreso el libro para la clase que viene. ¿Sí? El libro no, el apunte. El apunte, sí. Pero sería, mira, cuando ustedes van al apunte, están en el apunte, y van bien para abajo, hay un sector que dice apéndices. Bien para abajo, hay una página que está un título grandote que dice apéndices. A ver, está en la página... La página 31 dice apéndices, y el primer apéndice es los oficiales de la iglesia. Cuando van al segundo apéndice, está la declaración de fe. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, está enumerado. Así que cada clase vas a tener que tomar el punto de la declaración de fe. Por ejemplo, en este caso, el primer punto, ¿cuál es? ¿Están ahí en el apéndice? No. Anda a la página 45. 45, anda a la 45. Ahí tienes que ver el numerito ahí en el apunte. Está enumerada la página en la página 45. El que dice manual. ¿Estás? Sí. Página 45. ¿Estás? ¿Cuál es el primer punto? La Biblia, ¿sí? Entonces, vos tienes que leer eso, son pocas líneas, y tienes que mirar todos los versículos y tienes que escribir en una hoja qué es lo que vos crees en cuanto a la inspiración de las Escrituras y la suficiencia de las Escrituras, ¿sí? Y así cada semana. Entonces, la siguiente semana, ¿cuál tocaría? El punto 2, Dios el Padre.
y dice explicar con la escritura qué es la Trinidad. La tercera, Dios el Hijo, explicar la deidad de Cristo. ¿Sí? Entonces, en el plan de estudio ustedes van a ver qué es lo que tienen que explicar de ese punto, pero vamos a ir en el orden de la declaración de fe. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Eso se lo va a enviarlo? Pueden escribirlo, me entregan la hoja o pueden enviarlo. Sí. ¿Me lo WhatsApp? Al grupo. Sí, a mi número no porque bien que no revisa mucho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? El primero es la Biblia. Y ahí en el plan de estudio te dice qué es lo que tienes que estudiar acerca de ese tema. Si ustedes ven ahí la agenda de clase, ahí está escrito cada semana lo que tendrían que entregar. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Entendido las tareas? Estamos a partir de esta clase, la otra clase. Para la clase que viene, ya aquí está, miren. Si ustedes van a la agenda de clase, está lección y tarea asignada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, donde ven tarea asignada, para la clase 1 no hay ninguna tarea, porque es hoy. Pero para la clase 2 ya está puesto ahí la tarea. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea de la clase 2? La Biblia. Ajá. Se hace para Que cuando lleguen me la entreguen. en el otro nivel era como primero teníamos la clase y después hacíamos la. No, porque lo que van a ver es que la declaración de fe y las lecturas no van pegadas a la clase, al contenido de la materia. Vamos avanzando en el apunte de adelante y de atrás, porque si no, no llegamos. ¿Sí? Entonces, todo lo que es apéndice son tareas, lecturas. ¿Sí? Para la clase 2, la parte de Explicar la integración y suficiencia. Y leer la casa de Dios. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Tienen que ver en la agenda. ¿Sí? En la agenda tienen que ir viendo cuál es la tarea. Ahí está escrito. ¿Qué? No, parece mucho, pero no es mucho. ¿Alguna pregunta? Igual lo voy a leer todo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendido todo lo de las clases? ¿Sí? Bueno, la tarea de Cele va a ser cada vez que termina la clase, enviar la tarea, lo que tocaría para la clase donde terminamos hoy, y mano, para la clase que viene, estudiar la Biblia y colección, lo que dice ahí tarea. Así queden claro para todos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos al apunte. ¿Quedó todo claro en cuanto a tareas y todo? Dicen que sí, ¿verdad? Después van a estar. ¿Qué dijiste, Titi? Ahorita vamos al apunte ya. El apunte es el que dice Vida Cristo 2024. Bueno. Durante la clase, si hay algo que necesitan preguntar, lo tocan y preguntan, ¿sí? No esperaríamos al final para hacer tiempo de preguntas, sino en el momento lo vamos preguntando. ¿Sí? Bueno, vamos ahí al apunte. Y el primer tema es la filosofía de ministerio de IBM San Justo. Cuando pensamos en la filosofía de ministerio, lo que debemos entender por filosofía de ministerio es cómo entendemos que la iglesia tiene que funcionar. La filosofía de ministerio está construida por los pasajes de la Biblia que nos explican cómo debe funcionar la iglesia. Entonces, por ejemplo, cuando haces filosofía del ministerio de niños, ¿sí? Lo que estás pensando es qué dice la Escritura acerca de los niños, cuál es la parte de la iglesia en el ministerio de niños, qué es lo que los niños tienen que hacer dentro de la iglesia, el rol de los niños dentro de la iglesia, etc. Cuando pensamos en la filosofía de ministerio de la iglesia, la filosofía general, lo que vamos a ver es qué es lo que dice la Escritura de cuál es la identidad de la iglesia, cómo se debe entender la iglesia local. Necesitamos tomar eso como punto de partida, porque cuando hablamos de la membresía y de poder vivir a Cristo, entendemos que el creyente, el verdadero creyente,
tiene que vivir una relación profunda con la iglesia local. Es difícil avanzar en afirmarse en relaciones dentro de la iglesia cuando no hay un entendimiento claro de lo que implica la iglesia local, la identidad de la iglesia local y a qué sí se considera una iglesia local. Así que arrancamos con la filosofía de ministerio. Lo primero, la iglesia existe para llevarle la gloria a Dios. Cuando miramos ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, lo que vemos en el libro de Efesios, Pablo va a gastar mucho tiempo en poder explicar cómo se entiende la iglesia local. En el capítulo 1, Pablo va a hablar acerca de cómo la iglesia local fue un diseño en la mente de Dios. Y vemos la primera porción del capítulo 1 dividido en 3 partes, ¿no es cierto? El pensar de Dios, en la redención de Cristo y la garantía del Espíritu Santo. Cuando vos miras toda esta porción acerca de la iglesia local, vemos que hay algo que se repite constantemente y es para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Porque el propósito de la iglesia local es alabar la gloria de Dios, ¿sí? Llevarle la gloria a Dios. Uno de los peligros dentro de la iglesia local es pensar que la iglesia local tiene que perseguir otras agendas. Cuando hablamos de otras agendas, ¿no es cierto?, tenemos que pensar que la iglesia local no va a tener un impacto profundo en el mundo enfocándose, por ejemplo, solamente en el servicio social. Y pensamos, ¿no es cierto?, poder ayudar a los necesitados, poder cubrir necesidades, poder ir a lugares y hacer programas, ¿no es cierto?, y poder dar cosas. Pensamos, es bueno porque te da oportunidad para predicar el evangelio, pero no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia no es un fin político, ¿no es cierto?, no hay adhesión. El fin de la iglesia es llevarle la gloria a Dios y es lo único primero que la iglesia tiene que perseguir. Lo que la iglesia debe insistir, hacia donde se debe conducir, es poder honrar en la iglesia local solamente el nombre del Señor, ¿sí? Segundo, el crecimiento, en cuanto a este mismo punto, en cuanto al único propósito es llevar la gloria a Dios, lo que entendemos es que el crecimiento numérico de la iglesia local no es la prioridad. No estamos persiguiendo o haciendo las cosas para que la iglesia local crezca en número. Entendemos desde la Escritura que es Dios quien añade a los que han de ser salvos. Entendemos desde la Escritura que es Dios quien salva y es Dios quien edifica a la iglesia. Entonces, por un lado, entendemos que si la iglesia es pequeñita, es porque Dios así lo quiso. Por asimismo, si la iglesia es grande, ¿no es cierto?, es porque Dios así lo quiso también. Entonces, no puede haber queja, ¿no es cierto?, en el corazón, si es una iglesia con pocos miembros o si es una iglesia con muchos miembros. Ustedes durante el tiempo que han estado acá han escuchado mucho, ¿no es cierto? Cuando éramos menos, pasaba esto. Cuando la iglesia era más pequeña había esta actividad. Y es real, era muy diferente la vida de cuerpo. Cuando la iglesia va creciendo, la dinámica va cambiando. Entendemos que la iglesia no es un error, ¿sí? No es un error, ¿por qué? Porque lo que nos paramos a pensar, ¿no es cierto?, es ¿qué hizo la iglesia de San Justo para atraer más gente? ¿Sí? Y es nada. No nos hemos enfocado en traer números. No nos hemos enfocado en que la iglesia siga creciendo en números. Vamos para atrás y decimos ciertamente Dios ha añadido a la gente, ¿sí? Entonces, la iglesia local no está como meta principal crecer en número, ¿sí?, sino que Dios sea glorificado. No es solamente un crecimiento numérico, sino lo que entendemos es que queremos que la iglesia sea una iglesia sólida que pueda llevar realmente la gloria a Dios. También el hecho de que la iglesia decrezca en algún momento no es un indicador de que se están haciendo las cosas mal, ¿sí? La evaluación que se debe hacer es si lo que estamos haciendo está realmente honrando o no al Señor. Cuando gente se empieza a ir, uno de los pensamientos que pueden venir, ¿no es cierto?, hay algo que estamos haciendo mal, ¿sí? Hay algo sobre lo que la gente se está sintiendo atacada, ¿no es cierto?, o está sintiéndose ofendida. Y entonces la pregunta no debería ser ¿qué es lo que está haciendo que la gente se vaya?, sino ¿hay algo que estamos haciendo dentro de la iglesia local que esté dejando de honrar a Dios? ¿Es esa la razón por la que la gente se va? ¿O la gente se va de manera natural porque la exposición a la Escritura ofende a la gente? ¿Sí?
Siguiente, no tratamos en cuanto a esto, la iglesia existe para llevar la gloria a Dios, implica que no vamos a tratar de hacer cosas o de complacer a las personas para que la iglesia se sienta atractiva. Vamos a mirar más adelante que la iglesia local, yo siempre digo, no es una prestadora de servicio, ¿sí? La iglesia local no es como Telecentro, ¿no es cierto? Por ejemplo, el otro día alguien mandó un mensajito y dijo, hay una promo en Telecentro y tienes que llamar y te van a dar 3 meses sin abono, ¿sí? Gratis. Y entonces vos llamas, ¿no es cierto? Y le dices, bueno, mira, te llamo para dar de baja el internet. Dice, no, ¿por qué hay que dar de baja? Y empiezas a negociar, ¿no es cierto? Hasta que te dan todos los descuentos posibles y que seguir manteniendo un valor bajo. Y a veces pensamos de la iglesia algo así. Pensamos de la iglesia que es una prestadora de servicios. Que la meta de la iglesia es hacer que la gente se sienta tranquila o cómoda estando en la iglesia. Pero como entendemos que la iglesia tiene como meta principal llevar la gloria a Dios, lo que tenemos que tener en mente es no es como meta principal de la iglesia complacer a la gente y hacer de la iglesia una iglesia más atractiva para ellos. ¿Sí? Las preferencias de las personas dentro o fuera de la iglesia son irrelevantes sobre el funcionamiento de la iglesia local. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿No? Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, en cómo se van a llevar todos los ministerios, cómo va a funcionar la iglesia local, hay algo que necesitamos tener en mente. La iglesia fue creada, fue puesta para llevar la gloria a Dios. Entonces, todo lo que hacemos o dejamos de hacer, la pregunta es si está honrando o no el nombre de Dios. ¿Sí? Segunda cosa. Cristo es la única cabeza de la iglesia. ¿Alguien que me ayude leyendo Efesios 1:22? Sí. Y se metió todas las cosas a los pies, todas las cosas. Ajá. Y Cristo, ¿no es cierto?, está puesto por cabeza sobre la iglesia. Y como entendemos que Cristo está puesto como cabeza sobre la iglesia, entendemos lo primero. Estamos puestos para representar sus intereses. ¿Sí? Cuando pensamos, ¿no es cierto?, en qué es lo que debe seguir la iglesia local, lo que debemos tener en nuestra mente es la iglesia local solo está puesta para perseguir los intereses de aquel que es la cabeza, que es Cristo. No hay otra cosa a la que la iglesia se debe estirar, sino en solamente lo que fue los intereses de Cristo. Cuando vos pensás, ¿no es cierto?, por ejemplo, mirás el Evangelio de Juan y mirás la oración de Jesús, hay algo que él quería, ¿no es cierto?, y era que su nombre sea conocido por cómo se conducen sus discípulos, en amor y en obediencia. Y entonces vos piensas, ¿no es cierto?, ¿cuál es el interés de la iglesia local? El interés de la iglesia local es poder ser fieles representantes de Cristo y sus intereses. Por lo tanto, vamos a hacer lo que vemos que Cristo quiere que su iglesia esté haciendo. No hay otra cosa, ¿sí? No estamos para perseguir los intereses de los ancianos. No estamos para perseguir, ¿no es cierto?, los intereses de otras personas, sino que la iglesia local está puesta para perseguir los intereses de Cristo. ¿Sí? Cristo dirige a la iglesia a través del Espíritu Santo y las Escrituras. Entonces, por un lado, entendemos, ¿no es cierto?, al ser Cristo la cabeza, la forma en cómo va dirigiendo la iglesia local es por estos dos medios. Por un lado, el Espíritu Santo obrando en la vida de los creyentes, ¿no es cierto?, enseñando y dirigiendo, y por otro lado, las Escrituras moldeando todo lo que se va haciendo y encaminando hacia donde debemos avanzar. Entonces, por ejemplo, la iglesia de San Justo hoy está volcando, ¿no es cierto?, bastante fuerza, energía, recursos en misiones. Y ves, ¿no es cierto?, está Perú, Colombia, Villa María, Franja de Gaza. Y cuando pensamos, ¿no es cierto?, ¿de quién son estos intereses? ¿Son los intereses de Matías y Eduardo? ¿No es cierto? ¿O son realmente intereses bíblicos los que estamos persiguiendo? ¿Por qué acompañar todo esto que se está haciendo? Lo que tenemos que entender, ¿no es cierto?, en esto que se está haciendo, estamos viendo intereses personales de los ancianos, o realmente estamos viendo que se está representando el interés de Cristo. Y miramos y decimos, más vale que sí, porque lo que el Señor quiere es eso, dos cosas: que la gente sea salvada, que la iglesia sea afirmada. Si algo fuera de eso se estaría haciendo, entonces tendríamos que preguntarnos qué interés estamos persiguiendo. ¿Sí? Pero vemos con claridad esos intereses: gente salvándose, iglesias afirmándose. ¿Sí? Porque la iglesia está puesta para perseguir solamente los intereses del Señor. Hasta ahí. En cuanto a eso, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Existirá un momento en el que el esfuerzo se entregaría parte de las misiones
tenga que poner más énfasis, por ejemplo. ¿En qué sentido sería? Por ejemplo, tú decías de que en ese momento se está poniendo bastante esfuerzo en las misiones. ¿Qué otras áreas también de la iglesia se encargan de poder dar ese esfuerzo? Por ejemplo, donde ves que hay un esfuerzo grande en la iglesia de San Justo es en las familias. Vos miras que intencionalmente hay hombres formándose, hay hombres siendo discipulados, hay hombres reuniéndose y afirmándose, y por otro lado ves que hay un grupo de mujeres fuera de la reunión femenina mensual. Hay un grupo de mujeres que cada 15 días se juntan y estudian y se afirman y comparten y oran, y vos ves cómo las familias tienen que ser afirmadas, porque lo que entendemos es para que toda la obra del Señor avance, se necesita familias afirmadas, no solamente individuos afirmados. Entonces hay un énfasis muy fuerte en los hombres y en el deseo de que hombres avancen y se preparen. Sí, 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 sí. El CCP no está para iglesia. El CCP está como una herramienta del Ministerio de Fundación de Iglesias para acompañar a los hombres en su deseo al llamado pastoral. Aparecería que el CCP es de San Justo, porque casi todo el equipo de Fundación de Iglesias estamos en la iglesia de San Justo, miembros de la iglesia de San Justo. Pero lo que es maestros y todos son muchos que no son de nuestra iglesia. Pero el CCP sería una herramienta para la iglesia de San Justo. En cuanto a lo pensamos por la formación, lo que creemos en la iglesia de San Justo, creo que como comunidad IBM, es que la iglesia local es el primer punto de formación. El CCP solo está para añadir y acompañar lo que la iglesia ya ha hecho. Sí, sí, sí. Entonces, por eso cuando vienen alumnos a la iglesia de San Justo, siempre hacemos el énfasis de que vas a aprender más en la iglesia que en la escuela. Porque en la iglesia vives la vida de iglesia, en la escuela recibes todo el contenido. ¿Sí? Pero sí, entonces, por ejemplo, perseguimos los intereses del Señor, y eso es lo que se debe ver, ¿no es cierto? Eso es lo que se debe palpar en el desarrollo de la iglesia local. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Las escrituras tienen que gobernar todo lo que hacemos. Las escrituras tienen que gobernar todo lo que hacemos. Este es un punto muy importante porque vemos en la escritura la suficiencia de la escritura, vemos que la escritura es, ¿no es cierto?, todo lo que la iglesia tiene que hacer. Entonces, si alguien me ayuda leyendo Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Para que los resultados sepan en la iglesia, el Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Entonces, cuando Pablo dice, bueno, ¿por qué escribe la carta de Timoteo? Le dice, mira, yo te escribo la carta de Timoteo, te escribo esta carta con este propósito. Con el propósito de que si yo tardo en llegar a vos con esta carta vas a saber cómo conducirte, ¿sí? ¿Dónde se hay que conducir, Timoteo? Y dice, ¿cómo conducirte en la casa del Dios viviente? Entonces, cuando Pablo piensa en la iglesia, piensa primeramente como la casa del Dios viviente, ¿sí? La iglesia de Dios, la casa del Dios viviente. Pero no solo eso, mira, sino que dice que es columna y baluarte de la verdad. Cuando pensás en la identidad de la iglesia local, lo que tenemos que entender, la iglesia local no es solamente un conjunto de creyentes que se reúnen habiendo entendido el evangelio, sino que la iglesia local tiene como identidad ser la columna y baluarte de la verdad. Cuando se ve la iglesia local, se debe ver la verdad vivida, ¿sí? Se debe ver la verdad expuesta, se debe ver la verdad afirmada, porque esa es la identidad de la iglesia local. Si la iglesia local hace algo fuera de la escritura, si la iglesia local decide no defender la escritura, si la iglesia local decide no predicar la escritura, entonces está perdiendo esta identidad. No es más la columna de la verdad, no es más el baluarte. ¿No es cierto? No se está parando como un estandarte de decir, esta es la verdad de Dios, nosotros la defendemos. La identidad de la iglesia local es esa. Tiene que defender la verdad, tiene que exponer la verdad, tiene que vivir la verdad. Entendemos que la escritura tiene que gobernar todo lo que hacemos. Segunda de Timoteo, ¿alguien me ayuda? 3, 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reunir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Ajá. Sí, hay dos aspectos en este pasaje, y por un lado está afirmando, ¿no es cierto?, la inspiración de la escritura, pero por otro lado, ¿no es cierto?, está afirmando la utilidad de la escritura. ¿Sí? La escritura es inspirada y la escritura es útil. Ahora, cuando pensamos, ¿no es cierto?, en que la escritura debe gobernar todo lo que se hace en la iglesia local, eso para nosotros lo que implica es, en primer lugar,
que la escritura gobierne en la iglesia local cuando los creyentes entienden el significado único de la escritura a través del estudio histórico gramatical y se sujetan a esa verdad. Entonces, cuando vos piensas, ¿no es cierto?, en lo que se llama predicación expositiva, lo que tenemos que pensar es predicación expositiva no es un método de estudio bíblico. Predicación expositiva es predicar la verdad. ¿Sí? Es la manera en cómo se debe estudiar la escritura. Que la escritura gobierna la iglesia local, implica que cada creyente logre entender el significado real del pasaje. Y una vez que entienda la verdad como es, se sujeta a la verdad y la viva. ¿Sí? Entonces, si cada uno entendiera un pasaje de diferente manera, sería difícil, por ejemplo, guardar la unidad de la fe. Porque uno piensa de este pasaje esto, otro piensa de este pasaje esto, otro piensa de este pasaje esto, y poder guardar la unidad sería difícil. ¿Sí? Poder sujetarse a esa verdad y vivirla sería difícil. Porque lo que para uno no es tan verdad, y otro dice, no, eso es lo que dice, sería difícil, ¿no es cierto?, mantener la iglesia como verdad la verdad, cuando cada uno quiere dar su opinión acerca de la verdad. Entonces, cuando pensamos que la escritura gobierne en la iglesia local, lo que tenemos es que cada creyente entienda, ¿no es cierto?, el significado verdadero de la escritura a través del estudio histórico gramatical y entendiendo el sentido de la verdad, se sujete a la verdad y la viva. Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, es muy tedioso aprender gramática y exégesis y estudiar palabras y hacer todo el proceso. Lo que tenemos que entender es necesario. Es necesario porque entendemos que la iglesia local fue puesta para llevar gloria a Dios. La iglesia local va a llevar gloria a Dios, siendo la columna y baluarte de la verdad. Y como entendemos eso, entonces debemos poner todo nuestro esfuerzo en entender la verdad como lo es la verdad y exponer la verdad como la verdad que es. Entonces, cuando entendemos eso, pensamos, ¿es pesado? Sí, es pesado, no es lo más fácil, pero es necesario. Es necesario porque deseamos saber la verdad. ¿Sí? Entonces no es un esfuerzo vano. La aplicación expositiva es el uso legítimo de las escrituras en la instrucción pública en la congregación. Este uso fiel del texto bíblico, a su vez, debe informar la forma en que todos los creyentes usan la escritura en todos los demás contextos dentro y fuera de la iglesia local. ¿Qué significa eso? Que la escritura gobierne todo lo que hacemos quiere decir no solamente que estudiemos la escritura expositivamente, no solo que enseñemos la escritura expositivamente, sino que debemos entender esto debe ser en todos los ámbitos. Por esa consejería de hermano, el versículo que le vas a estar dando no puede ser, ¿no es cierto?, de la lista de versículos que dice para cuando te sientes triste, ¿no es cierto?, lee el versículo. Para cuando estás agobiado, lee el versículo. Porque lo que tienes que entender es la palabra de Dios va a ser útil cuando sea expuesta de manera fiel. Entonces, si vos vas y das un pasaje, ¿no es cierto?, a tu hermano, que va a animar su corazón, pero está fuera del contexto de lo que estás hablando, entonces, ¿qué tan útil puede ser esa verdad? Porque lo que estás haciendo es usar la verdad de la manera en como vos quieres usarla, ¿sí?, para acompañar a tu hermano, sin la convicción de que la palabra de Dios es útil cuando es predicada bíblicamente. ¿Sí? ¿Se entiende? La predicación expositiva no es solamente cuando te paras y enseñas, sino en cada momento donde la escritura es expuesta, la escritura es usada, tiene que ser usada con esta convicción. Hay un solo mensaje que tuvo el escritor y es el único sentido que le voy a dar. Y vemos que eso sucede a lo largo de toda la escritura. Cuando vemos la forma en que Pablo usa el Antiguo Testamento, vemos que Pablo usa el Antiguo Testamento dentro de su contexto y con un solo sentido. Pablo no toma las historias del Antiguo Testamento y las usa a su conveniencia dentro de la carta. Pablo toma las historias del Antiguo Testamento con su sentido completo para exponer ahora a la iglesia lo que él quiere enseñarles, respetando el sentido del Antiguo Testamento. Cuando Pedro lo usa respetando el sentido. Cuando vemos en el libro de Hechos, ¿no es cierto?, en los sermones de Pedro, lo usa respetando el sentido. Cristo usa respetando el sentido. Entonces pensamos, ¿no es cierto?, en los entornos que vemos en las Escrituras, cuando alguien tuvo que exhortar, animar, ¿no es cierto?, corregir, usó otros pasajes y los usó con el sentido natural del pasaje sin cambiarlo para su conveniencia. Entonces cuando pensamos, ¿no es cierto?, en vamos a aconsejar, vamos a acompañar a alguien, vamos a charlar, vamos a animarnos, tiene que ser usando la escritura legítimamente, porque eso es la aplicación bíblica, eso es ser columna y baluarte de la verdad, eso es confiar en que la escritura es todo en todo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿No?
Es muy importante. Tercero, cuanto a esto, no usamos métodos humanos para producir resultados. Todo lo que pensamos, ¿no es cierto? Y que la Escritura gobierne todo lo que hacemos, es decidir y creer que la Escritura es el único medio de gracia cuando que expuesto en la iglesia local y vivido en un entorno local es lo que va a traer el crecimiento a los hermanos. No tenemos que usar métodos humanistas para producir el crecimiento. Lo que entendemos es la Escritura tiene que ser expuesta y debe descansar en el fruto que la Escritura trae, de vida para los de vida, de muerte para los de muerte. ¿Sí? No solo un tropiezo, distorsionamos la imagen de la iglesia local. ¿Sí? O sea, podemos pararnos en el púlpito, ¿no es cierto?, y hablar la Biblia, pero luego en la forma que usamos para que la gente crezca, usamos nuestros propios métodos, ¿no es cierto? Entonces puede haber la manipulación, ¿no es cierto? Hace esto o pasa esto, ¿sí? La manipulación, y vos dices, bueno, mira, ahora hace lo que tiene que hacer, ahora vive como tiene que vivir, pero no fue movido por Escritura, no hace una convicción escritural, lo hace solamente como fruto de una manipulación. Puedes presentarle un beneficio, mira, vos haces esto y el día de mañana vas a hacer esto, ¿sí? Y entonces vos haces que una persona se esfuerce y avance, ¿sí? Teniendo como meta un logro personal, un interés personal y no la obediencia a la Escritura. El verdadero crecimiento viene de la Escritura expuesta y obedecida, si no solamente esos frutos. Siempre, la mayoría hemos escuchado el ejemplo del arbolito seco con las manzanas buenas, ¿no es cierto? Una persona, forzar el crecimiento de una persona sería como tener un árbol seco y empezar a pegar manzanas, ¿sí? Entonces vos llenas de manzanas el árbol, y vos miras, sacas la foto y se ve hermoso, ¿no es cierto? Porque un árbol repleto de manzanas. A los días y semanas, las que no se cayeron se pudren colgadas, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa cuando queremos producir un crecimiento que no nace de la convicción bíblica, ¿sí? Solamente le estamos enseñando a la persona a vivir pegando manzanas, ¿sí? Donde aprende a conducirse mejor, a hablar mejor, a mejor, ¿no es cierto? A orar mejor, a hablar como un buen cristiano, pero nada de su vida está formada en base a convicciones bíblicas. La Escritura es la que debe gobernar, la Escritura es la que debe producir el fruto, la que debe producir el cambio. Entonces, herramientas que nos acompañadas por Escritura son solo herramientas, ¿sí? Todas las cosas deben llevar a la Escritura. La Escritura, decía, es el medio de gracia principal de todos los medios de gracia que Dios nos ha dado, porque es el motor de todos los demás medios de gracia. La Escritura es la que nos debe dirigir cómo orar, la Escritura es la que nos dirige cómo vivir la vida de comunión, la Escritura es la que nos dirige en cuanto a la confesión, la Escritura es la que gobierna en la Santa Cena, en el bautismo, en todas las ordenanzas, ¿no es cierto? La Escritura es el motorcito que activa todos los demás medios de gracia. Cuando todo lo que hacemos no nace de convicción escritural, es solamente humanismo, donde enfocas a la persona en sí mismo y le ayudas a avanzar para encontrar el bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Que la Escritura tiene que gobernar... ¿Qué? Que la Escritura gobierne en todo lo que hacemos implica que lo que buscamos es la precisión bíblica en todo lo que enseñamos y vivimos, ¿sí? La precisión bíblica en todo lo que enseñamos y vivimos. Por ejemplo, el otro día yo me había olvidado que tenía discipulado con Blay, y yo le decía a Blay, podemos sentarnos y charlar, pero hay algo que hoy pesa mi conciencia y lo hago, y es que no me he preparado, ¿sí? Y prepararme significa, ¿no es cierto?, ir, revisar lo que ya hemos charlado, mirar qué pasajes hemos estudiado y saber hacia dónde lo voy a orientar. Yo puedo sentarme y charlar, ¿no es cierto? Pero lo que yo entiendo, cuando hago eso, voy a distorsionar en mi conciencia lo que la Escritura tiene que ser en mi corazón, no un método de improvisación. Tiene que ser donde yo me siento en convicción y le digo, esto es lo que vamos a estudiar, esto es lo que vamos a hacer, porque estoy convencido que eso es lo que va a dar crecimiento a la persona, ¿sí? Entonces, la convicción debe gobernar en lo que enseñamos y en lo que vivimos. Cuando vos te pones a pensar, ¿no es cierto?, sería, ¿qué es lo que gobierna tu hogar para los casados?, ¿no es cierto? Cuando de la Escritura se puede oler naturalmente en lo que haces, en cómo te conduces, en lo que dices, en cómo te desarrollas como esposo, como esposa, como mujer, ¿no es cierto? En los solteros lo mismo. ¿Cuánto de la Escritura realmente está siendo expuesta en ustedes con sus vidas, vivida de manera fiel y guiada de manera fiel? ¿No es cierto? La masculinidad bíblica, es decir, esto es lo que la Biblia dice sobre un hombre, entonces esto es lo que debe esperar de mí, nada más que esto, porque esto es lo que la Escritura dice, esto es lo que la Escritura dice de la mujer, es lo que la Escritura dice de los niños, porque eso es que la Escritura gobierne todo.
lo que dirija nuestra vida no sea lo que nos parece o lo que nos enseñaron los padres, sino lo que la Escritura dice que debe dirigir nuestra vida y cómo nos debemos conducir. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Eso sí, la persona es guiado como funciona En base bíblica. Y sí, sí, sí. Sí, porque por ejemplo, sí. bueno, nosotros en una iglesia, en lugar de decirte pasaje para que vos tomes tu propia posición de género, dime cómo debe vestir. En lugar de decirte, bueno, las escrituras, vos aprendés de las escrituras, vos aprendés. En lugar de hacer eso, te digo, no, tenés que vestirte de tal forma. No podés vestir Claro. a tu iglesia Claro. sin dar un principio bíblico. Una convicción mía, pero que no es. Claro, sí. Creo que por un lado, déjame si lo viene más adelante. No. Por un lado, hay que reafirmar este principio de convicción. ¿Qué entendemos por convicción? ¿Qué piensan? ¿Qué entendemos por convicción? Estoy convencido. Eso es convicción, ¿no es cierto? Aquello de lo que estoy convencido. No me van a ver de ahí. Ahora, ¿qué es lo que hace que se afirme una convicción? ¿Qué piensan? ¿Cuándo tomarlo como convicción? No. Primero, ¿qué es esa convicción? ¿Cuándo una cosa se vuelve mi convicción? Cuando creo. Entonces, una de las cosas que a veces hablamos es que cuando el pastor está predicando desde el púlpito, todo lo que él dice lo tengo que abrazar. Entonces, no es hasta que él me convenza. Esa es la verdad. Si estoy convencido que esa es la verdad, todo lo que dice lo hago. ¿Sí? Todo lo que dice lo hago. Ahora, una convicción es la verdad que abrazas. No la forma en la que lees. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo estoy convencido de que mis hijos tienen que ser discípulos del Señor. ¿Sí? Y entiendo eso por convicción. Como padres tenemos que tomar discípulos. Estoy convencido que mi hijo tiene que someter su vida a la obediencia a los padres del Señor. ¿Sí? Y eso no se va a mover. Ahora, pienso, la forma va cambiando en muchos hogares. Porque, por ejemplo, los horarios. ¿Sí? No puedes dar como orden, tus hijos tienen que acostarse a las 9. Si no, no está bien. No tienes que dar como orden, tus hijos ya deberían haber el pañal, ¿no es cierto? Porque están grandes, no pueden seguir con pañal. Entonces, hay cosas del desenvolvimiento del hogar que son formas y que no se deben enseñar por convicción. ¿Sí? El orden, la forma como se decora el hogar, la forma en cómo tiene su casa. Pero hay cosas que sí son convicción. ¿Sí? Entonces, pienso, es ahí donde la Biblia tiene que tomar su rol. El problema es que muchas veces enseñamos, y haz esto, lo otro, pero nos olvidamos de la instrucción de la Escritura. Porque lo que la persona debe abrazar o rechazar es la verdad. ¿Sí? Y luego le indicas cómo hacerlo. Pero lo que debe abrazar o rechazar es la verdad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Estar convencido de que lo que te están diciendo es la verdad y lo obedeces. No hay más. Sí. Sí. ¿Se entiende? ¿Una pregunta? Sí. Hablo de la crianza porque hoy se escuchan muchas cosas y se ve mucho humanismo metido en la crianza. Y lo que pienso es la iglesia en general, no solo la iglesia de San Justo, muchas veces parte porque cree que lo que la madre necesita o el padre necesita es estar tranquilos con la crianza, ¿no es cierto? O sea, piensa la mamá que está llorando que no logra calmar a su hijo y lo que necesita es herramientas, no la Biblia, ¿no es cierto? Así que haz esto, ¿no es cierto? Intenta tal cosa, intenta lo otro. Pero lo que la mamá necesita, ¿no es cierto? Es convencerse, ese es su rol. O sea, tus lágrimas son válidas, ¿sí? Tu sufrimiento es necesario. Es esto de la maternidad, eso es lo que dice la Escritura. Y muere por eso, o sea, haz eso. Porque cuando tengas 65 años, lo que tienes que mirar, jovencitas, es haz de tus hijos y los quieres hablar. No importa cuánto costó el camino, no importa cuánto lágrimas, no importa cuánto dolor, cuánto mala noche. Cuando llegues a una edad de adultez, ¿no es cierto? Van a poder mirar a los jóvenes y poder decir, una mujer que ve a sus hijos en la piedad. Ahora, el problema es que a veces pensamos lo más fácil es, ¿no es cierto? Bueno, voy a dormir un rato, ¿sí? O haz esto, inténtalo uno, inténtalo otro, el pañal. Y no afirmamos la verdad en la vida de personas. ¿Sí? Lo mismo contra el pecado. Damos más métodos que verdad. Y lo que debe evidenciarse en la vida de la persona, de nosotros como creyentes, es: sos obediente a la verdad o sos rebelde a la verdad. No hay otro lugar. ¿Sí? Porque te convences y te sujetas, comportas de manera rebelde y no obedeces. Pero cuando estamos dando métodos, la gente puede no obedecer porque son tus métodos, son tus consejos. No están obligados a cumplirlos. Pero la verdad sí. La verdad se convence y lo obedece o es rebelde.
¿Se entiende? Tenemos que parar. Bueno, paramos acá. 19, sube la retardo. Así que vamos a orar. Y pues para la semana que viene, la tarea sería el archivo de la casa de Dios y escribir en cuanto a la Biblia, la inspiración. No, hasta que arranca clase. Una vez que arranca clase, no se hace más. Todo. Ya, cualquiera lo que sea así. Ahí van a siguiente. ¿Orar? Miren, una otra señal. ¿Quieres orar, Sara? Muchas gracias por el tiempo que me diste aquí, déjame todo. También utilizar las maneras que utilizan. Aquí se también se gracias por este material, Señor, que refleja los principios de gracias por la Señor, que digamos que gracias, Señor, que puedes hacer los días de esta casa. Dios que siga dando sabiduría. Aquí dice el Señor para mostrarnos los principios, palabras que la que todas las exposiciones para vencer. Que se endurece con algunos puntos, que tomemos libros, no, ayúdanos a todo lo que nos recibiendo, Señor, conforme a tu palabra, Señor, Dios, completamente, y que sigas conociendo su corazón por la iglesia local, por los hermanos, Señor, y también su misión de palabra. Oramos agradecidos contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos. Vamos. ¿Qué? No tengo ya asistente. Gracias.